¿Quién es sospechoso de orquestar el fraude electoral más memorable de la historia moderna de México? ¿Quién privatizó empresas públicas para entregárselas a unos pocos privilegiados, dejando al país sumido en la desigualdad? ¿Quién se presentó en exclusivas fiestas europeas mientras las consecuencias de sus decisiones aún afectaban a México? ¿Qué apellido se asocia con espionaje, corrupción, crisis económicas y asesinatos políticos sin resolver? ¿Adivina quién es? ¿Sabes de quién estamos hablando? Hola a todos. Antes de comenzar con la historia de hoy, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos más interesantes. Hablar de Carlos Salinas de Gortari es invocar un fantasma incómodo que se niega a desaparecer de la historia política mexicana. 3 décadas después de haber abandonado la presidencia bajo un clima de sospechas, crisis y tragedias nacionales, su figura sigue apareciendo en las páginas de la prensa, no como estadista ejemplar ni como referente moral, sino como símbolo de la corrupción, el cinismo y las deudas históricas que nunca se han saldado. Y lo más sorprendente, o tal vez lo más indignante, es la manera en que reaparece en escena. Entre fiestas privadas de la élite madrileña, comentarios públicos cargados de soberbia, y como si fuera poco, quejas amargas de un hombre que, habiendo gozado de todo el poder, ahora se presenta como víctima del sistema que él mismo moldeó a su conveniencia. En junio de 2024, las cámaras captaron al expresidente en un evento íntimo en Madrid, España. El cumpleaños del magnate y coleccionista de arte, Juan Antonio Pérez Simón. Allí, rodeado de copas de vino, sonrisas forzadas y saludos protocolares, Salinas apareció junto al embajador de México en España, Quirino Ordaz. La imagen causó un estruendo en la opinión pública mexicana. ¿Qué hacía el expresidente más cuestionado de las últimas décadas posando feliz en Europa, mientras México aún lidia con las consecuencias de sus políticas neoliberales? La escena no solo fue simbólicamente insultante para millones de mexicanos que sufren la precariedad económica, en buena medida heredada de las reformas estructurales impulsadas por Salinas, sino que evidenció una constante. La élite política mexicana vive en una burbuja, desconectada de la realidad nacional, pero muy conectada con los círculos de poder internacional. La crítica fue inmediata. Periódicos y analistas subrayaron la obscenidad de ver al arquitecto del México moderno disfrutar del champán europeo, mientras el país sigue hundido en desigualdad, violencia y desconfianza hacia las instituciones. Pero la reaparición pública de Salinas no se limitó a una fotografía en una fiesta. Poco después, distintos medios en México, incluido OEM, informaron que el exmandatario había comenzado a emitir declaraciones y opiniones sobre la coyuntura nacional, como si su voz tuviera legitimidad moral o autoridad política. En un acto de cinismo sin precedentes, Salinas llegó incluso a describirse a sí mismo como desempleado y a lamentar que el gobierno actual le negara una pensión vitalicia como expresidente. Sí, el mismo hombre que gobernó entre 1988 y 1994, periodo en que se privatizaron empresas estratégicas, se negociaron pactos oscuros y se consolidó una clase política empresarial privilegiada. Ahora se presentaba como una víctima desamparada, casi como un ciudadano cualquiera que no encuentra cómo sobrevivir. El absurdo de esta narrativa encendió la indignación. ¿Cómo puede alguien que amasó poder, influencia y conexiones internacionales que lo mantienen en Europa presentarse como desempleado? ¿Cómo puede un hombre cuya familia fue protagonista de escándalos multimillonarios, desde el asesinato de Ruiz Massieu hasta las fortunas inexplicables de Raúl Salinas, reclamar que no recibe lo suficiente del erario público? La ironía es brutal. Mientras millones de mexicanos se debaten entre trabajos precarios, salarios bajos y la incertidumbre diaria, Salinas se queja de no recibir una pensión, cuando la memoria colectiva aún lo asocia con la pérdida de confianza en la democracia y con la manipulación del poder en favor de unos pocos. Un detalle resaltado por Latinus en 2024 es que Salinas de Gortari comparte con Andrés Manuel López Obrador una particularidad: ser de los pocos expresidentes que no se han incorporado de manera visible al sector privado
ni a cargos internacionales tras su mandato. Pero a diferencia de AMLO, cuya figura política sigue en activo y con respaldo popular, Salinas ha vivido entre las sombras, refugiado en Europa, saliendo esporádicamente para intentar limpiar su imagen. Este contraste no favorece en nada al expresidente priista. Al contrario, acentúa la percepción de que su legado es tóxico, que su nombre pesa demasiado como para ser aceptado en organismos internacionales serios, y que su retiro no es un retiro digno, sino un autoexilio disfrazado de comodidad. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Salinas no encontró acomodo en instituciones globales, fundaciones internacionales o universidades de prestigio, como sí lo hicieron otros exmandatarios? La respuesta apunta hacia su historial. Las manchas de 1988, la crisis del 94, los vínculos familiares con escándalos criminales y la sombra de la corrupción. En un mundo globalizado donde la reputación es clave, Salinas nunca pudo reinventarse. En entrevistas y publicaciones recientes, el exmandatario ha querido presentarse como un intelectual, preocupado por la política y la economía mundial. Sin embargo, su voz suena hueca y sus palabras resultan incoherentes frente a la realidad histórica. El arquitecto de un modelo que agudizó la pobreza y la concentración de riqueza no puede hablar hoy de justicia social, sin provocar risas sarcásticas o indignación. Lo que en Salinas se vende como reflexión crítica no es más que una operación de lavado de imagen. Pretende instalar la idea de que fue un visionario incomprendido, cuando lo que dejó fue un país herido, con instituciones debilitadas y un sistema político marcado por el fraude. Su regreso al debate público es, en esencia, una provocación. Cada vez que habla, recuerda a los mexicanos las deudas pendientes, el fraude electoral de 1988, el asesinato de Colosio en 1994, la fuga de capitales, la devaluación, el llamado error de diciembre, que detonó la peor crisis económica de la época. ¿Con qué autoridad puede hoy pronunciarse sobre el rumbo del país? La indignación ciudadana no es casual ni gratuita. Ver a Salinas reaparecer no provoca nostalgia ni reconocimiento, sino enojo. Es la sensación de que las élites mexicanas siguen intocables, de que los fantasmas del pasado regresan cuando menos se espera, y de que la justicia nunca ha llegado para quienes dañaron la nación. El periodista Sergio Aguayo escribió alguna vez que Salinas es el gran trauma no resuelto de la democracia mexicana. Y cada aparición pública lo confirma. No es un expresidente respetado, es un recordatorio de que el poder se usó para servir a pocos y condenar a muchos. Que todo esto ocurra en Madrid no es casualidad. Desde hace años, la capital española se ha convertido en refugio y vitrina de políticos latinoamericanos cuestionados. Allí se mezclan en fiestas, galerías y reuniones privadas, lejos del escrutinio directo de la ciudadanía que alguna vez gobernaron. Para Salinas, Madrid no es un destino cultural ni académico. Es un escondite elegante donde puede posar sonriente sin ser confrontado por las víctimas de sus políticas. En México, en cambio, su nombre sigue siendo sinónimo de traición. Su regreso, aunque disfrazado de inocente reaparición social, es un insulto a la memoria colectiva. No es casualidad que cada fotografía, cada declaración suya, desate tormentas mediáticas. La herida sigue abierta y el país no olvida. Entonces, cuando parecía que la sombra de Carlos Salinas de Gortari no podía oscurecerse más, nuevos episodios de escándalo vinieron a recordarle a México que los fantasmas del pasado nunca mueren, solo se transforman en pesadillas recurrentes. Y es que en 2025, a más de 30 años de haber dejado la presidencia, el apellido Salinas volvió a ocupar titulares por motivos vergonzosos. Un centro clandestino de espionaje descubierto en una casa vinculada a su hermano Raúl, la denuncia de archivos oficiales destruidos y la indignación de un gobierno que lo señala directamente por su cinismo. La historia no es un simple accidente del destino ni un rumor pasajero. Es la confirmación de que detrás del discurso de estadista moderno, que alguna vez intentó vender Salinas,
Siempre existió una maquinaria sucia de control, vigilancia y manipulación. Y lo más preocupante es que, décadas después, los rastros de ese poder oscuro siguen apareciendo. La noticia estalló en julio de 2025. La Fiscalía Mexicana investigaba un supuesto centro de espionaje clandestino, instalado en una residencia de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. Según reveló El País, la casa, confiscada años atrás, contenía equipos para escuchar conversaciones, grabar llamadas y seguir de cerca a periodistas, opositores y políticos incómodos. ¿Acaso alguien dudaba que durante los años salinistas se practicara el espionaje sistemático? Los testimonios de periodistas perseguidos, líderes sindicales vigilados y políticos incómodos eliminados del mapa ya lo sugerían. Pero tener evidencia física, máquinas, instalaciones, documentación, en pleno 2025, fue como abrir un sarcófago maldito. El olor a podredumbre emanaba intacto. El hallazgo no solo salpicó a Raúl, el hermano infame que ya cargaba con antecedentes de corrupción y enriquecimiento inexplicable. También devolvió el foco sobre Carlos, porque nadie puede creer que semejante infraestructura funcionara sin el aval del entonces presidente. En México, el espionaje no es solo un delito, es una forma de gobierno, y Salinas fue uno de sus grandes arquitectos. Lo más indignante fue la reacción. Un silencio incómodo por parte de muchos sectores políticos y una defensa tibia de quienes aún orbitan alrededor de la élite priista. Como si aceptar la magnitud del espionaje significara dinamitar el mito de la modernización salinista. Pero los hechos hablan solos. Durante el sexenio de Salinas, los opositores eran neutralizados, los sindicatos eran cooptados y los medios críticos recibían presiones constantes. El espionaje era el aceite invisible que mantenía funcionando la maquinaria del poder. El centro descubierto en 2025 solo confirma lo que ya se sospechaba, que el control social no terminaba con discursos en televisión, sino con micrófonos ocultos y archivos secretos. El escándalo coincidió con las declaraciones de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien arremetió contra Salinas de manera frontal. Lo acusó de cinismo, de reclamar beneficios como expresidente, mientras México apenas empieza a enfrentar las secuelas de su modelo económico y político. ¿A poco lo han visto viajar en un avión comercial?, ironizó Sheinbaum, recordando que Salinas vive entre lujos en Europa y quejarse de no recibir pensión vitalicia es, además de ofensivo, un insulto a los millones de mexicanos que sobreviven con salarios miserables. El choque no es solo generacional, es moral. Mientras Sheinbaum se presenta como heredera de un proyecto político que busca limpiar la política mexicana de sus viejas mañas, Salinas representa el símbolo máximo de las prácticas corruptas, autoritarias y elitistas. Su reaparición en fiestas y foros internacionales no es inocente, es una provocación que busca mantener viva una influencia oscura. Como si el tema del espionaje no fuera suficiente, otra revelación estremeció a la opinión pública. En 2014, durante gobiernos posteriores, fueron borrados o destruidos archivos oficiales relacionados con las liquidaciones, compensaciones y privilegios de expresidentes, incluido Salinas. El dato, publicado por Milenio, no solo abre un vacío histórico, también plantea la pregunta sobre quién tenía interés en desaparecer esa información. ¿Acaso se trataba de proteger la imagen de un expresidente aún influyente? ¿O de encubrir privilegios millonarios recibidos bajo la mesa? La destrucción de documentos es la metáfora perfecta de la política salinista. Un poder que no solo manipula el presente, sino que busca controlar la memoria para borrar rastros incómodos. Sin archivos no hay pruebas, sin pruebas no hay culpables. Y sin culpables, la impunidad sigue siendo la regla. Ninguna historia sobre Carlos Salinas está completa sin mencionar a su hermano Raúl, protagonista de algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia moderna de México. Desde cuentas millonarias en bancos extranjeros hasta propiedades inexplicables, Raúl siempre fue la prueba viviente de que el poder político se convirtió en negocio familiar. El hecho de que el centro de espionaje estuviera en una propiedad suya no sorprende. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto era Carlos el verdadero beneficiario de esa red?
Los analistas coinciden. Raúl puede haber sido el operador, pero el cerebro político y el beneficiario último siempre fue Carlos. Cada nuevo escándalo de Salinas no es un simple chisme histórico, es un recordatorio del costo que México paga por no impartir justicia. Porque mientras se descubren casas con micrófonos y archivos desaparecidos, la sociedad sigue cargando con la herencia de pobreza, desigualdad y desconfianza que dejó su sexenio. La indignación pública se mezcla con frustración. ¿De qué sirve descubrir nuevos delitos si nunca hay castigo? Salinas vive cómodo en Madrid, protegido por sus conexiones, blindado por el tiempo y la complicidad de las instituciones que deberían juzgarlo. La justicia mexicana parece incapaz de tocar a quienes alguna vez gobernaron con puño de hierro. La narrativa que Salinas intenta sostener, la del estadista visionario que modernizó México, se derrumba frente a estas revelaciones. Porque modernizar no es espiar a opositores. Modernizar no es destruir archivos para borrar huellas de corrupción. Modernizar no es acumular riqueza obscena en manos de una élite mientras millones caen en la pobreza. El mito del gran modernizador es, en realidad, la farsa de un manipulador. Y cada nuevo hallazgo, cada centro de espionaje descubierto, cada archivo desaparecido, lo confirma. La conclusión es dolorosa pero clara. Salinas sigue siendo el gran trauma irresuelto de México. El país no olvida su fraude electoral de 1988, no olvida la crisis del 94, no olvida el asesinato de Colosio, y ahora tampoco olvidará los micrófonos escondidos ni los archivos destruidos. Su nombre es sinónimo de traición, y su reaparición en fiestas europeas, mientras los mexicanos descubren nuevas capas de corrupción, solo añade sal a la herida. Hablar del legado de Carlos Salinas de Gortari es abrir un expediente interminable de agravios, traiciones y deudas históricas. No se trata únicamente de un sexenio marcado por la controversia, sino de una cadena de consecuencias que, 30 años después, siguen modelando la vida política, económica y social de México. En la memoria colectiva, Salinas no es un expresidente retirado. Es un símbolo de todo lo que salió mal, de la democracia frustrada, de la justicia ausente y del poder convertido en negocio privado. El 6 de julio de 1988, la caída del sistema se convirtió en metáfora y herida. Fue la noche en que el conteo de votos se interrumpió misteriosamente y al reanudarse, Carlos Salinas aparecía como ganador frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Ese episodio, considerado por millones como fraude electoral, marcó el inicio de su sexenio con una ilegitimidad imposible de borrar. Ese fraude no solo robó una elección, robó también la confianza de una generación entera en la democracia mexicana. Desde entonces, cada elección se vive con sospecha. Cada resultado se interpreta bajo la sombra de 1988. El legado de Salinas no es modernización, es la institucionalización de la desconfianza. Uno de los pilares de su gobierno fue la privatización de empresas estatales. El discurso oficial hablaba de eficiencia y modernización. La realidad fue una transferencia obscena de riqueza pública a manos privadas. Telmex, los bancos, las siderúrgicas. Todo se entregó a precios ridículos, en operaciones poco transparentes y en beneficio de un puñado de empresarios que, desde entonces, forman parte de la oligarquía mexicana. Salinas creó millonarios de la noche a la mañana, al mismo tiempo que millones de mexicanos caían en la pobreza. El neoliberalismo a la mexicana no fue un proyecto de desarrollo, sino un saqueo disfrazado de reforma. Y el costo lo sigue pagando la sociedad. Tarifas abusivas, concentración de riqueza, precariedad laboral. El final de su sexenio fue el prólogo de la catástrofe. La devaluación del peso en diciembre de 1994, conocida como el error de diciembre. Aunque ocurrió bajo la administración de Ernesto Zedillo, la responsabilidad recae en la política económica heredada de Salinas, que infló artificialmente la economía y ocultó la fragilidad financiera del país. El resultado fue devastador. Millones perdieron sus ahorros, miles de empresas quebraron
El desempleo se disparó y la migración hacia Estados Unidos aumentó drásticamente. México entró en una de las peores crisis de su historia reciente. Ese fue el legado económico de Salinas, una bomba de tiempo que explotó en manos de su sucesor, pero cuyo diseño y montaje llevaron su firma. El 23 de marzo de 1994, el candidato priista Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana. Colosio representaba la esperanza de renovación dentro del PRI, un político joven que hablaba de cambio y democracia. Su muerte no solo fue una tragedia personal y nacional, sino también el epitafio de la credibilidad del sistema político. Aunque nunca se probó oficialmente la implicación de Salinas, la sospecha popular lo señala hasta hoy. Para millones, el asesinato de Colosio fue el crimen perfecto del salinismo: eliminar al heredero incómodo para mantener el control. El caso, lleno de irregularidades y contradicciones, sigue siendo una herida abierta que mancha para siempre su legado. El enriquecimiento inexplicable de Raúl Salinas de Gortari, su encarcelamiento y posterior liberación, son capítulos que reflejan la impunidad con que la familia Salinas operó. Cuentas bancarias millonarias en Suiza, propiedades fastuosas, operaciones turbias. Todo esto ocurrió mientras Carlos era presidente. La defensa de Carlos fue siempre el silencio, la distancia calculada. Pero la opinión pública nunca creyó en la inocencia. La figura de Raúl es inseparable de la de Carlos. Juntos representan la confusión entre política y negocio, entre poder y saqueo. A diferencia de otros expresidentes que lograron reinventarse como conferencistas, académicos o funcionarios internacionales, Salinas nunca encontró un lugar digno en la esfera pública global. Su nombre está demasiado manchado, su legado demasiado tóxico. Cada intento de reaparecer, ya sea en fiestas en Madrid o en entrevistas complacientes, termina en escándalo. La sociedad mexicana no perdona, no olvida. Y por eso, mientras otros exmandatarios aún reciben invitaciones a foros internacionales, Salinas vaga como un paria de lujo. Con dinero y contactos, sí, pero sin credibilidad ni respeto. El mayor legado de Salinas no es una reforma estructural ni un tratado comercial, es la impunidad. Bajo su mandato se consolidó la idea de que los poderosos nunca pagan por sus crímenes. Esa lección, transmitida generación tras generación, explica buena parte de la corrupción que aún corroe a México. Cuando un expresidente acusado de fraude, vinculado a escándalos familiares y señalado por la crisis económica más devastadora de la época, sigue viviendo con lujos en Europa sin enfrentar a la justicia, el mensaje es claro. En México, el poder compra inmunidad. Por todo esto, Carlos Salinas de Gortari no es un capítulo cerrado de la historia. Es una herida abierta. Cada crisis económica actual, cada escándalo de corrupción, cada episodio de desconfianza hacia las instituciones, lleva, en el fondo, la huella de su sexenio. México no logra sanar porque nunca se hizo justicia, porque nunca hubo verdad completa, porque nunca se castigó a los responsables. Y mientras eso no ocurra, la figura de Salinas seguirá apareciendo como un recordatorio doloroso de lo que significa la traición al pueblo. El legado de Carlos Salinas no es el de un estadista ni el de un modernizador. Es el legado de un fraude, de un saqueo, de un asesinato impune y de una impunidad que sigue gobernando. Es el legado de un hombre que convirtió el poder en botín y que, décadas después, sigue influyendo como sombra oscura en la política mexicana. Su nombre es un fantasma que México no ha podido exorcizar. Y quizás esa sea su mayor victoria, y al mismo tiempo, nuestra mayor derrota. Que un solo sexenio haya marcado tantas décadas de dolor, desigualdad y desconfianza. Han pasado décadas, pero el recuerdo de sus fraudes, sus traiciones y sus escándalos no se borra. Cada generación hereda la desconfianza, la indignación y el dolor que dejó su sexenio. Y aunque intente reaparecer entre lujos y silencios cómplices, el pueblo no olvida. Su nombre sigue siendo sinónimo de corrupción y herida abierta en la memoria de México. ¿Qué opinas de esta impactante historia?
Déjalo en los comentarios y recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu suscripción y activando la campanita para no perderte nada.